no corregía aspectos importantes de su vida. Dios sin duda le revelaba estas cosas a esta hermana por dos razones importantes. Él deseaba que esta persona hiciera los ajustes necesarios en su vida para evitar este mal, pero también para exponer la amargura que había en el corazón de esta hermana con respecto a esta persona. Y es que esta persona le había herido mucho a nuestra querida hermana, la cual había pensado que ya le había perdonado. Pero su corazón le delató, puesto que su primer pensamiento fue esto: bueno, eso le enseñará a no lastimar a la gente y a no ser tan soberbio. Y ella narra que comenzó a imaginarla incluso en la cama del hospital y que después del infarto entonces podría ayudarle en su oración. Cuidado, Dios no deseaba que el hermano sufriera el infarto, sino lo que quería era que se orara para evitarlo de esta manera. La hermana tuvo que hacer un ejercicio fuerte de perdón y empezar a orar por él de tal manera que Dios tocó su corazón. Se evitó el infarto y Dios le sigue usando de manera impresionante. Muchos intercesores están orando erradamente por no conocer sus propios corazones. Ellos oran por cosas que les son dictadas por sus sentimientos heridos, en lugar de hacerlo por lo que desea su Padre Celestial. Esto parece difícil, pero San Agustín dice lo siguiente: Dios no manda imposibles, y al mandarnos una cosa, nos avisa que hagamos lo que podamos, y que Él nos ayudará para que podamos. La palabra de Dios revela en Efesios capítulo 4, verso 32. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por esto es necesario entender que como intercesores tenemos que cubrir a la persona o a la situación en oración, y a Dios le corresponde dar convicción del pecado y sanar. Así es como el intercesor se va forjando, puesto que la madurez se obtiene cuando se aprende a pelear batallas en el cuarto de oración. Cuando oramos, hay situaciones en las que Dios actúa en formas que nunca podríamos haber imaginado. El cubrir a nuestro hermano o a la situación delante de Dios es labor fundamental del ministerio de intercesión. En Génesis tenemos un ejemplo de intercesión cuando un amigo de Dios cae en la desgracia. Génesis 9, 20, 23 narra cómo Noé se embriaga. Uno de sus hijos ve la desnudez de su padre y les avisó a sus hermanos que estaban afuera. Los otros dos entraron al lugar, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y voltearon su rostro para no verle desnudo. La actitud de estos dos hijos debe ser la nuestra en la intercesión. Usarla como ropa para cubrir la desnudez del hermano, sin criticar su falta, sin mirar su desnudez, sino siendo vallado para su restauración. A medida que nuestros corazones reciban sanidad, seremos capaces de discernir el motivo que impulsa nuestras oraciones. Nuestra oración como intercesor debe ser: Señor, cércame tanto por detrás como por delante, y crea en mí limpieza e integridad de corazón, para que pueda ser tu siervo y ponerme en la brecha. Enséñame a hacer tu santa voluntad, y finalmente decirle como Samuel cuando era niño: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por tanto, entendemos que la intercesión es un carisma del Espíritu Santo, un regalo de Dios a la Iglesia, es decir, la intercesión del Espíritu Santo por los santos de este mundo malvado. Debe realizarse a través de los creyentes llenos de Espíritu Santo. Por tal motivo, a los intercesores, sin duda, se les llama los gigantes de Dios. Nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas ante Dios. Este llamado es claro en las Sagradas Escrituras.
Entonces alargó Yahvé su mano y me dijo Yahvé: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy autoridad sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10. Como observamos, la oración de intercesión adquiere una fuerza especial, puesto que es orar por el cumplimiento de la voluntad de Dios, reclamar las promesas del reino para toda la humanidad, para luchar contra el poder de las tinieblas y de la muerte, destruyendo fortalezas satánicas, para, como dice la Escritura, estar delante de su presencia consagrados a Él. Efesios 1:4. Como intercesores, tenemos una gran responsabilidad. Dios quiere usarnos para ejecutar su voluntad. Es necesario entender que la ley de la oración es la más elevada del universo, la cual está por encima de la rebeldía y de las malas intenciones. Dios puede actuar soberanamente sobre un mundo que se mueve en deseos egoístas. La Santísima Virgen María lo sabe muy bien, por eso es tanta su insistencia. Ella, como la gran intercesora, la primera después de Dios, nos enseña y nos transmite esta necesidad intensa de orar. La Santísima Virgen María, en su aparición en Medjugorje, ha dicho: muchos cristianos han perdido la fe porque no oran. Si ustedes oran, una fuente de vida brotará de su corazón. La oración es el camino para alcanzar la paz. Que la oración domine sus corazones en cada momento. Oren, oren, oren. Tomen ánimo para empezar a rezar a diario el Santo Rosario entero. El rosario no es un adorno para la casa, es para rezarlo. A través de la oración y el rezo del Santo Rosario, aleja las guerras y alcanza la paz del mundo. En la Escritura podemos constatar cómo muchos hombres justos durante la historia de salvación fueron grandes intercesores. Abraham, por ejemplo, rogó a Dios y Dios curó a Abimelech y a su mujer. Génesis 20:17. Después, Isaac, que ora por su mujer que era estéril, y el Señor la sanó. Génesis 25:2. O por ejemplo Moisés, que intercede por su pueblo cuando peca de idolatría, en Éxodo 32:11 al 15. Daniel, otro modelo de intercesor, intercede por el perdón de los pecados de sus hermanos, orando, intercediendo, volviendo su rostro hacia su Dios. Daniel 4, del 1 al 11. Es conmovedor cómo este gran hombre de Dios se incluye dentro de los pecadores cuando intercede por ellos. Daniel capítulo 9, versos 16 al 20. Nehemías recuerda en su intercesión la alianza de Dios, reclama la misericordia para su pueblo, y esto lo vemos en Nehemías capítulo 1, versos del 5 al 11. Baruch, el cual dejó escrita la oración de los desterrados a Babilonia, que empezaron por el perdón de sus pecados. Baruch, capítulo 2, verso del 11 al 20. Esdras, uno de los constructores de Jerusalén, después del destierro de los judíos a Babilonia, fue un hombre de profunda oración, el cual entendió el lenguaje de la intercesión. En el capítulo 9 encontramos la bella oración que dirige al Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia su Dios. O en los libros de los Macabeos nos muestran la intercesión en batalla, en donde valientes guerreros consiguieron tantas y tan admirables victorias debido a su fe en el Señor y a su oración. O aquella la cual Josué entabló para derribar las murallas de Jericó. O el rey David, que sabía acerca de la intercesión a través de la danza y la exaltación con himnos y cantos. Pero sin duda, el intercesor por excelencia es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué debemos de interceder? La necesidad de un intercesor comenzó en el huerto. Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Él los visitaba todos los días al caer la tarde.
estaban en la felicidad de la amistad y comunión de amor con su Padre. Sin embargo, la primera batalla espiritual se había llevado a cabo y Satanás observaba al hombre con celos, ira, odio. ¿Cuánto odio le producía a Satanás el hecho de que Dios le hubiese dado a Adán el dominio de la creación? Esto generó en la serpiente maldita una estrategia. Satanás no hizo una movida inmediata para atentar a la creación suprema de Dios. Fue paciente hasta que llegó el día en que sembrara en el corazón del hombre la maldad, el pecado. Al caer el hombre en pecado, al romper su relación amorosa con su Padre, el Padre amoroso fue conmovido en lo más profundo de sus entrañas de misericordia, y su único Hijo, por amor a su Padre, se ofreció a sí mismo como víctima, como mediador, como intercesor entre Dios y los hombres, puesto que como resultado de esa caída, todos estábamos bajo una maldición. Todas las generaciones se encontraban bajo esa maldición. Por eso Dios lanza una promesa, la cual sin duda le desgarró su mismo corazón. No solo su creación máxima le había traicionado, sino que ahora su propio Hijo se tenía que inmolar para rescatarnos del pecado, dice Apocalipsis 13:8. Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado desde el principio. El hombre, con la tentación, había tomado la decisión más dramática de su vida. Había cambiado el curso de la historia. Había quebrantado su belleza al perder la imagen y semejanza de su Señor. El hombre había entrado en guerra. Sin embargo, Dios lanza el primer grito de guerra a favor del hombre. La profecía más grande de todos los tiempos había resonado en toda la creación celeste y material. Génesis capítulo 3, verso 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Dios mismo, en su plan de amor, se hace intercesor. Y esta intercesión ha sido sellada a precio de sangre. Él, siendo creador, se hace criatura. Se hace carne semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, dispuesto a morir y morir en cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Este es el precio de su intercesión por nosotros. Y no solo esto, sino que nos da a su Santísima Madre y a su Divino Espíritu para que siga intercediendo por nosotros. Lo que pasó en un huerto tendría que terminar en un huerto. Isaías prefigura ya la intercesión de Jesucristo en el capítulo 59, verso 16. Vio con sorpresa que esto a nadie le importaba. Entonces decidió usar su propio poder y así nos dio la salvación. En la batalla de Getsemaní, Jesús da la gran batalla, preparando el golpe final en el Calvario y la victoria final en su resurrección. Sin duda, en los cielos los ángeles de Dios se preparaban para la guerra más grande que jamás se han librado por la salvación de la humanidad. Jesús, el nuevo Adán, volvió a reconciliar al hombre con su Creador. En la cruz se cumplió el pedido expresado por el Hijo de Dios: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él pagó por todo pecado, enfermedad, infelicidad, desgracia, dolor de cuerpo y pena de corazón. Nuestra deuda fue saldada con un conmovedor clamor final. Jesús declaró: consumatum est. Recuperada la autoridad, no solo ganó esto para nosotros, sino ahora gana para ti y para mí la paternidad de Dios y el derecho de poderle llamar Padre. A través de su muerte y resurrección, destruyó para siempre los principados y poderes malignos, arrebató los poderes al demonio y triunfó sobre todo, pues Jesucristo vino para destruir las maniobras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8.
San Alfonso María